Buenos días Albert, Annie, Elio, Gabriela, Sirie, Jefferson, Sualem. Gracias por su presencia. Vamos a empezar entonces la reunión. Le voy haciendo recordar la lectura de la novela. Recuerden, El mundo es ancho y ajeno. Es una novela que ya debemos de estar terminando. Ya nos queda pocas semanas para empezar a trabajar la novela de Ciro Alegría. Recuerden que es la primera novela con la cual vamos a iniciar esa segunda mitad de nuestro curso. Entonces tenemos que tenerla ya súper digerida, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces. Buenos días a todos, buenos días a nuestra tutora Karina que nos acompaña. Vamos a iniciar esta reunión. Hoy vamos a hablar sobre la literatura peruana. Tenemos nosotros 2 semanas, esta y la siguiente, para hablar de la literatura peruana. Vamos a hablar de la literatura de la colonia en esta sesión y la siguiente abordaremos la literatura republicana. Hoy vamos a hablar de 3 obras muy importantes: Los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, Ollantay y Los Yarabíes de Mariano Melgar. ¿Sí? Todos estos abarcan el periodo colonial de nuestra literatura. Pero antes de ingresar a estas obras, específicamente, realicemos una descripción sobre la literatura peruana, una visión panorámica y general. Para empezar, hay que tener en cuenta que nuestra literatura peruana se define a través del concepto de heterogeneidad, ¿sí? El término, sin duda ustedes lo conocen, habla de la diferencia, habla de la variedad, lo heterogéneo, pero particularmente este término tiene un sentido en la literatura. Para empezar, hay que tener en cuenta que lo heterogéneo refiere lo diverso, y es que eso es precisamente lo que está en la base de nuestra literatura y nuestra cultura, inclusive, la gran variedad y diversidad cultural. Somos una nación pluricultural. Pero ya yéndonos por el lado de la literatura, hay que tener en cuenta que esa pluriculturalidad también entraña el multilingüismo. Es decir, cada cultura posee una lengua, ¿sí? Y si esa lengua, en cada una de las lenguas, los hablantes practican o realizan cantos, relatan leyendas o mitos o realizan oraciones, están produciendo textos. En ese sentido, podríamos hablar que cada cultura con su lengua produce una literatura. Y entonces podríamos hablar de literatura quechua, literatura aymara, literatura guaruna, literatura shipiba, literatura ayaninca, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, la literatura castellana. Entonces, para empezar, hay una idea que tiene que quedar clara. La literatura peruana, así en singular, no existe. Es una ilusión, es una ficción. Lo que existe en realidad podríamos denominar las literaturas peruanas, así en plural, porque existe esta diversidad. Entonces, debido a la pluriculturalidad y al multilingüismo. Pero entonces surge la pregunta, si son tan diversas, ¿por qué decimos la literatura peruana en singular? Ahí es donde ingresa el otro factor que acompaña a nuestra heterogeneidad, que es el conflicto. Antes de la llegada de los españoles, las lenguas y las demás culturas, digamos que coexistían, ¿sí? Convivían, a pesar de que los incas, ¿no?, impusieron su sistema. Estos conservaban las tradiciones y las lenguas inclusive de determinadas regiones, ¿sí? Había un afán, repito, de conservación. Sin embargo, cuando llegan los españoles y traen el castellano, el oficio principal del castellano va a ser empleado como un instrumento de dominación, ¿sí? El español, como objetivo, tiene arrasar con los indios, destruir esta cultura y con ella también su lengua. Entonces, el castellano no viene aquí a convivir o a coexistir con las demás lenguas, viene a imponerse, ¿sí? Viene a sojuzgar a las demás. En ese sentido, la relación entre el castellano y las demás lenguas no es una relación armónica, no es una relación de convivencia, repito, es una relación de dominación, es violenta. Y es por eso que nuestra literatura está cubierta por una diversidad enorme
de lenguas, solo una, el castellano, es la que se impone como autoridad. Y eso aún más todavía debido a que cuando el castellano llega, trae la escritura, una tecnología que no la tenía ninguna de las lenguas anteriores a los españoles. Y la escritura entonces se va a convertir en un instrumento que le va a otorgar jerarquía a la lengua castellana. Todos esos factores, cuando hablamos nosotros de literatura peruana, hablamos de su heterogeneidad, pero heterogeneidad no entendida solamente como una diversidad, sino como un conflicto, ¿sí? Como una pugna, ¿sí? Hay una lucha interna, hay una tensión entre esos espacios de diversidad, entre esos elementos variados, ¿sí? Eso es lo que marca nuestra literatura y que está presente en los escritores que vamos a estudiar y que forman parte de nuestra tradición literaria. Bien, visto ese rasgo, digamos, esencial de la literatura peruana, veamos el desarrollo panorámico de nuestra literatura, las etapas de la literatura. Básicamente, nuestra literatura se va a dividir en tres grandes momentos: el periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo republicano. El periodo prehispánico, entenderán ustedes, corresponde a la etapa anterior a la llegada de los españoles. En ese momento, el rasgo de la expresión literaria o las expresiones verbales es básicamente oral. Ese es el rasgo que lo va a distinguir esencialmente, la oralidad. Cuando llegan los españoles y se inicia la etapa colonial, traen, como les decía, también la escritura. Y se inicia no solamente esta práctica de la escritura, ¿sí? Sino que también se inicia el conflicto que distingue nuestra nación, ese conflicto entre la cultura andina y la cultura occidental. Un conflicto que se ahonda y se construye en la colonia y que en la República, a partir de 1824, se ha intentado durante 200 años enfrentar. Pero este proyecto republicano al final, después de 200 años, no ha logrado todavía suturar esas heridas que existen entre una cultura andina y la cultura occidental esencialmente. Entonces, estamos entendiendo que en nuestra historia, el desarrollo de nuestra historia está marcada por esa heterogeneidad que señala nuestra diversidad, pero también el conflicto interno cultural que entraña. Ahora, hay un rasgo que también, y con esto terminamos esta sección de la exposición, hay un rasgo que también distingue nuestra literatura y es, digamos, algo mucho más positivo, es el sincretismo. Ya habíamos estado hablando de este concepto hace algunas clases. Sincretismo es fusión, es síntesis, ¿no? Es unión, es asimilación. Y sí, pues, en el fondo, a lo largo de nuestra historia aparecen escritores cuyas obras no reflejan solamente el conflicto cultural, sino también la gestación de una expresión sincrética, es decir, de una síntesis cultural. Escritores como José María Arguedas, César Vallejo, el mismo Ciro Alegría, que vamos a leer más adelante, son escritores cuya naturaleza literaria los lleva pues a unirse, a unir, mejor dicho, esos mundos, a vincularlos y de esa manera producir expresiones nuevas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los yarabíes, el tema de los yarabíes, que viene a ser también una expresión de ese sincretismo de nuestra literatura, ¿sí? Que es también uno de los rasgos importantes de nuestra literatura. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí llega esta introducción de nuestra sesión de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, recuerden, si tienen alguna duda, pueden escribirlo a través del chat en cualquier momento, ¿ya? Yo voy a estar pendiente del chat para responder sus inquietudes. Muy bien, vayamos entonces al primer tema de esta sesión, que es la literatura colonial, les decía. Primero, una visión panorámica de nuestra literatura colonial, de la época colonial, para ir ubicándonos e ir ubicando también nuestras obras. Esto es muy sintético. El periodo colonial se suele dividir en tres grandes etapas: la etapa de la conquista, la etapa de estabilización colonial y la etapa de crisis del modelo colonial. Lo explico rápidamente. La etapa de la conquista se refiere claramente, como lo dice su nombre, a la etapa de invasión española. La etapa va de 1530 a 1580. En esa etapa no hay propiamente una tradición o sistema literario. ¿Por qué?
Es un momento muy conflictivo, los españoles ingresan, arrasan, hay guerras civiles, levantamientos, no hay una estabilidad en la cual se pueda gestar un desarrollo literario, se puedan gestar espacios culturales, no. Eso recién se produce a partir de 1580 con el virrey Toledo, cuando se establece un sistema, un estado colonial, y se organizan los diversos estamentos y se permite el establecimiento de espacios de desarrollo cultural, universidades, imprentas, academias, donde se va gestando pues las diversas vertientes de la expresión literaria, la lírica, la narrativa y sobre todo también el teatro, lo vamos a ver. Y a partir del siglo XVIII, ya a fines del siglo XVIII, vamos a presenciar la crisis del modelo colonial, debido principalmente a la crisis que atraviesa la metrópoli, es decir, España, en la península ibérica, debido a la invasión francesa, que va a propiciar pues la desvinculación de las colonias y el espíritu emancipatorio independentista de las sociedades criollas en Hispanoamérica. Entonces, el modelo colonial se viene abajo. Esta etapa es también conocida como la etapa de la emancipación. Los autores que vamos a trabajar hoy día se ubican en este panorama, las crónicas. Las crónicas son los documentos más importantes que se van a desarrollar a lo largo del siglo XVI y parte del siglo XVII. Ahí vamos a trabajar nosotros a Garcilaso de la Vega con los comentarios reales. Ya a partir de mediados del siglo XVII y hasta casi fines del siglo XVIII vamos a encontrar nosotros el teatro. ¿Sí? El teatro quechua colonial. Ya vamos a hablar sobre su desarrollo, sobre sus vertientes, etcétera. Estamos ubicando a nuestros autores, ¿no? Ollantay, recuerden, se ubica de lleno en el siglo XVIII, en tanto los comentarios reales están a inicios del siglo XVII. Y ya entrado el siglo XIX, vamos a encontrar a nuestro autor arequipeño llamado Mariano Melgar, con la expresión de los yarabíes, ¿no? Ya en el primer cuarto, en el primer cuarto del siglo XIX. ¿Sí? Muy bien, ese es el panorama, esos son los autores que vamos a trabajar. Ingresemos entonces a ver las crónicas primero. ¿No? Muy bien, recuerden, cualquier pregunta a través del chat lo estaremos respondiendo rápidamente. Primero definamos las crónicas. El objetivo en esta sección de la exposición es Garcilaso de la Vega, pero definamos primero las crónicas, en tanto vamos a estudiar una crónica de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que es los comentarios reales. Primero, hay que tener en claro que la crónica es un documento que pertenece a la historia, no es un documento, no es una especie literaria exclusivamente, sino que proviene de la historia. Desde la Edad Media, los viajantes apuntaban o registraban, ¿no? sus viajes, sus recorridos, en unos documentos que eran unos registros que se llamaban los cronicones. En esos textos, sí, repito, se registraban, ¿no? Los viajes, se registraban los acontecimientos, a la vez también los hechos o los elementos que encontraban. En el En el siglo XVI, la crónica se va a convertir en el principal elemento de comunicación entre América y España. Hay, por supuesto, otros medios por los cuales los conquistadores, los exploradores, los conquistadores registran estos eventos. Las cartas, las relaciones, ¿sí? Pero la crónica es la que va a tener el protagonismo durante todo el siglo XVI, sobre todo. ¿Por qué? Por su enorme riqueza. En primer lugar, la crónica, como todos estos documentos que he citado, tiene un objetivo y ese es la narración. ¿Sí? Perdón, eso es informar. El objetivo de la crónica es informar sobre lo que está aconteciendo en este nuevo mundo, entre comillas, para informárselo a la península, para informar a la península. Ahora, pero la manera en la que la crónica va a informar es lo que la va a distinguir. Lo va a hacer a través de narraciones. ¿Sí? Los cronistas relatan los hechos, no los registran simplemente. No son datos que enlistan, sino son historias que van narrando. Y no solamente la misma exploración se narra,
¿sí? El mismo devenir o el mismo camino del explorador se narra, sino que también se recopilan historias, ¿sí? Es decir, recogen mitos, recogen leyendas que forman parte de la descripción que están realizando de este nuevo mundo. Entonces, la crónica se convierte también en un receptáculo de historias, de relatos. Es la narración el centro y lo que distingue sobre todo la crónica, ¿sí? De esa manera se informa a través de historias. Ahora, nuestras crónicas tienen algunas características singulares. Vamos a mencionarlas rápidamente, mejor ahí. Pues bien, la crónica pretende ser una versión directa de los hechos, ¿ya? Es decir, recuerde, es parte de la historia y por eso pretende ser objetiva, ¿ya? Pretende ser objetiva, es decir, pretende describir directamente, con detalle, los hechos. Sin embargo, las crónicas tienen una inclinación, es decir, tienen una mirada muy subjetiva, muy parcializada. ¿Por qué? Porque muchas crónicas van a responder a intereses, no solamente personales, sino inclusive culturales o sociales. Conocidas son, por ejemplo, las crónicas toledanas, ¿no? Que fueron compuestas a fines del siglo, bueno, sí, a fines del siglo, o en la segunda mitad del siglo XVI, cuyo objetivo principal era presentar el nuevo mundo, entre comillas de nuevo, el nuevo mundo como un lugar de barbarie, de civilis, de un lugar de demonios, de caníbales. El objetivo era sostener la idea de que se debía de conquistar para traer la cristiandad, para arrasar con el demonio, ¿no? Era una forma de continuar la guerra santa. Entonces, esa visión parcializada, interesada, ¿sí? Deforma precisamente el objetivo de veracidad, de objetividad que debe de pretender las crónicas, ¿no? Ahora, lo que sí se destaca, por supuesto, en las crónicas es que a través de ellas se introduce, se incorporan nuevos elementos de la realidad. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que la crónica le va a mostrar al nuevo mundo, perdón, le va a mostrar a Europa, a España, esos nuevos seres, esas nuevas formas, esas nuevas tradiciones, esos nuevos elementos que ellos jamás habían concebido. Y entonces las crónicas se presentan como medios a través de los cuales se introduce una nueva realidad, se muestra un nuevo espacio. Y por último, dice, las crónicas se distinguen de la historia por su falta de visión crítica. Ese aspecto se refiere a qué. Como lo estábamos mencionando hace un momento, las crónicas tienen un nivel de subjetividad muy alto, ¿no? Ese nivel de subjetividad produce que las crónicas pierdan o le den o resten importancia al detalle, a la veracidad y a la visión crítica, es decir, una visión que enjuicie y analice y describa, ¿ah?, de forma analítica esa realidad. Recuerden que la crónica es un instrumento de estudio, ¿no? Viene de la historia, repito. En ese sentido, una visión analítica y crítica es central en sus rasgos, pero las crónicas del siglo XVI, sobre todo, no lo son, ¿sí? Debido, entre otros factores, a la naturaleza de los autores. Hay que tener en cuenta que, sobre todo a inicios o a mediados del siglo XVI, los cronistas no eran personas expertas, algunos ni siquiera sabían escribir, ¿sí? Aprendieron en ese momento para poder registrar estos eventos. Y en ese sentido, las crónicas carecen, pues, de profundidad que debería tener, ¿ah?, si el autor hubiera sido, pues, una persona más instruida. Es por eso que a esas crónicas, esas primeras crónicas, Raúl Porras Barnechea también les llamaba las crónicas primitivas, ¿no? Bien, pero en la clasificación de las crónicas se suele emplear de manera más cotidiana el origen del autor. Entonces se suele clasificar las crónicas en tres grandes grupos: las crónicas españolas, las crónicas indias y las crónicas mestizas, ¿sí? En el caso de las crónicas españolas, que son las más abundantes, estas están representadas por Pedro Cieza de León, llamado también el príncipe de los cronistas españoles. Es uno de los primeros cronistas de América. Las crónicas indias, que son las menos, las podemos contar con nuestros dedos de la mano, inclusive nos sobran. Entre ellos destaca Felipe Guamán Poma de Ayala con su texto Nueva Corónica y Buen Gobierno.
Felipe es un indio que se vuelve letrado y a partir de ahí va a desarrollar un texto que hoy en día se ha convertido pues en uno de los pilares de los estudios coloniales. Y luego vienen las crónicas mestizas, que también son pocas y que están lideradas por el personaje que nos cita hoy día, ¿sí? El Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, estos son los rasgos de las crónicas. Recuerden, el rasgo central es la narración, informa a través de historias. Y dos, una mirada subjetiva, muy personal del autor, ¿sí? Muy parcializada, interesada. Esas son las crónicas que vamos a encontrar. Muy bien, vamos con Garcilaso de la Vega, ¿sí? Uno de los últimos cronistas. Las crónicas o la crónica de Garcilaso de la Vega se ubica ya en el siglo 17, o sea, en una etapa ya casi final en el desarrollo de las crónicas, ¿no? La mayor cantidad de crónicas está en el siglo XVII, sobre todo. Los comentarios reales de los incas se divide en dos partes, perdón. La primera fue publicada en 1609 con el nombre de Comentarios Reales de los Incas, y la segunda parte, publicada de manera póstuma un año después de la muerte de Garcilaso en 1617, con el título de Historia General del Perú. Bien, para entender la naturaleza de estos dos textos, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué escribe Garcilaso esta crónica? Y dos, la biografía del personaje, ¿ya? En este caso sí va a ser interesante estudiar la biografía del personaje porque nos va a dar las luces sobre el sentido que tiene esta obra. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta obra? Corregir la historia oficial. Hay una historia oficial que se ha impuesto entre el siglo XVI y el siglo XVII, que es esa historia que construyeron las crónicas toledanas, las que les mencioné hace un momento, crónicas que deformaban la realidad a partir de describir este mundo como un mundo de barbarie. Muy bien, Garcilaso va a componer los comentarios porque quiere corregir esa visión, quiere corregir esa idea. Ahora, ¿por qué le nace a Garcilaso ese deseo de corregir? Ahí es donde viene el segundo factor, el origen del personaje. Como ustedes bien recordarán, Garcilaso es llamado el primer mestizo o el primer peruano. Claro, es una figura nada más, no es un símbolo. Sin embargo, la naturaleza de Garcilaso está marcada por esa identidad mestiza. Hay que tener en cuenta que el mestizo como concepto, desde la antigüedad, inclusive en la Edad Media, era interpretado como sinónimo de degradación. El mestizaje era la degradación, es decir, era el caos, era el desorden. El mestizo era rechazado en ese sentido. Pues con esa carga, Garcilaso crece. Recuerden, la imagen de Garcilaso es clarísima en su infancia. El padre de Garcilaso, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, tiene un hijo con la ñusta Isabel Chimpuoglio, ese hijo es Garcilaso, pero el capitán tiene que casarse con una española, está obligado por las normas, y entonces la madre de Garcilaso se convierte en la criada de la esposa del padre de nuestro autor. La idea de esta imagen de marginalidad del personaje va a estar presente en toda su vida. El nombre de Garcilaso no es la del padre, el nombre es la de un tatarabuelo, ¿sí? Gómez Suárez de Figueroa. Eso, repito, marca la actitud de Garcilaso, porque eso también se va a enfrentar a la aspiración del propio personaje. ¿Qué es lo que más desea Garcilaso en su vida? Ser español, ser reconocido como hijo del capitán Garcilaso de la Vega. Por eso es que cuando muere el capitán, Garcilaso viaja a España y va a la corte de Indias a pedir que se le reconozca como hijo legítimo del capitán Garcilaso de la Vega. Pero la corte se la niega. ¿Por qué? Habían acusado al padre de ser un traidor, de haber ayudado a Diego de Almagro en su lucha contra Francisco Pizarro. Ahora, aquí es importante una pequeña acotación. En el siglo XVII, a fines del siglo XVI, inicio del XVII, surge la historia negra de los conquistadores, ¿ya? Que es otra de las deformaciones de los historiadores españoles. ¿Por qué esta historia negra con los conquistadores? Por el celo, el temor de la corona española de que estos hombres que conquistaron estas tierras decidan exigir la propiedad de estas tierras y sus hijos la herencia. Entonces había que desplazar a estos conquistadores e introducir autoridades
elegidas directamente desde la península. Entonces se crea esta historia negra sobre los conquistadores y eso es lo que precisamente va a provocar que se le rechace a Garcilaso la identidad con el padre. Garcilaso entonces queda sin nombre, sin dinero, sin poder regresar siquiera a América y como un mestizo en España. Ya saben, la imagen del mestizo en aquella época. Eso es lo que va a perturbar enormemente a Garcilaso. Y va a enfrentarse con su otra aspiración, lo que les decía, que es la de ser español. Garcilaso es un ser sediento de fama, es un ser que no tiene escrúpulos con tal de alcanzar sus objetivos. Primero intentará ser militar, ingresará al ejército, peleará inclusive en los conflictos del imperio, pero luego se va a dedicar a la escritura. Publicará algunos textos, unas traducciones, se hará muy famoso, será un hombre muy erudito y ya a los finales de su vida va a escribir esta obra cumbre que es Los Comentarios Reales. Entonces, hay un objetivo. Los Comentarios Reales va a responder a esta intención de la fama del personaje, a esta intención del reconocimiento del personaje. Pero para alcanzar eso, ¿qué tiene que hacer Garcilaso? Tiene que cambiar la historia, tiene que modificar ese pasado. Claro, ¿qué es lo que hace Garcilaso en la primera parte? Rescata el mundo hispánico, rescata con ello el mundo de la madre. En la primera parte de Garcilaso, él describe con enorme minuciosidad todo lo que envuelve ese mundo prehispánico, no solamente la historia, las etapas, las culturas, nos habla también con una visión antropológica profunda de las costumbres, nos habla de las tradiciones, los cantos, la religión, de todas esas culturas, nos habla de la flora, la fauna, es decir, nos brinda una visión detalladísima del mundo prehispánico. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es tan minucioso Garcilaso? Porque lo que él quiere es sostener y demostrar que aquí en América no hay un mundo de barbarie, sino hay una civilización. De ahí, por un lado, la intención de Garcilaso de criticar a los demás cronistas. A lo largo de la primera parte, Garcilaso se enfrenta a los cronistas, los cuestiona, los critica, pero siempre va a tomar como base dos. Garcilaso se va a apoyar siempre en dos rasgos que le va a permitir tener autoridad delante de los demás cronistas para corregirlo: su origen y el dominio del quechua. A lo largo de la primera parte, Garcilaso irá repitiendo esas frases: yo vi, yo estuve aquí, o frases como yo mamé el quechua, en el que lo que expresa en el fondo es el conocimiento que él tiene y la relación con esos hechos, la relación directa que tuvo con esos hechos, que van a ser para él la base con lo cual va a sostener sus argumentos. Hay estrategias, por ejemplo, muy interesante la de Garcilaso, la de, para describir este espacio, este nuevo mundo, emplear como comparación, como elemento comparativo, el Imperio Romano. Compara el Imperio de los Incas con el Imperio Romano, con la intención clara de establecer el concepto de civilización en este espacio. Lo mismo va a hacer Garcilaso con la segunda parte, modificar esa historia. Recuerden, había una historia negra en torno a los conquistadores, una deformación. Por lo tanto, en la segunda parte Garcilaso nos va a hablar sobre esta etapa del siglo XVI, la etapa de la conquista, con la intención de rescatar la figura del conquistador y entre ellos la figura del padre. Garcilaso defiende la idea de que el padre no fue un traidor a la corona de España. En ese sentido, Garcilaso aborda en este periodo, en esta segunda parte, todos los hechos de la conquista. De este modo, recupera el periodo de la conquista, recupera la imagen del padre. ¿Qué es lo que tenemos entonces con los comentarios en conjunto? La identidad del personaje. Porque entonces Garcilaso está demostrando que él no es un bárbaro, él es el heredero de una civilización. Está demostrando que él no es el hijo de un traidor, es el hijo de un hombre que sirvió a la corona española. En ese sentido, Garcilaso recupera esos dos mundos y los congenia. Y ese es el aporte principal de Garcilaso. Recuerden lo que les decía hace un momento. El concepto de mestizo durante la antigüedad y en la Edad Media era sinónimo de degradación. Garcilaso realiza un giro cósmico a ese concepto, le da un nuevo sentido, lo resemantiza. El mestizo ya no va a ser degradación, sino va a ser sinónimo de armonía, sinónimo de equilibrio, de síntesis. Y eso es lo que va a convertir a Garcilaso en un símbolo. Y eso es lo que buscaba Garcilaso. El Inca Garcilaso. En el nombre mismo se fusionan
esos dos mundos. Ese es el objetivo real de Garcilaso, su identidad, su imagen y su propia fama también en ese sentido. Ahora, para terminar esta exposición, recuerden, un punto final, recuerden, les decía, la crónica pertenece a la historia. ¿Por qué crónicas como la de Garcilaso las estudiamos en literatura? Por dos factores esencialmente. Por un lado, por la enorme habilidad narrativa y literaria que tiene los comentarios reales. Literaria me refiero en el sentido de la capacidad narrativa, ficcionalizadora del personaje, la calidad de la prosa de Garcilaso de la Vega, ¿sí? Que hace pues de los comentarios reales una joya. Y en segundo lugar, por el carácter lírico que tiene. La obra, obviamente, si la clasificamos en los géneros, los comentarios reales como crónica va en el género épico, se encajona ahí, pero no se puede negar que las crónicas de Garcilaso, esta crónica tiene un nivel lírico muy importante. ¿Y eso debido a qué? Debido a que una de las fuentes desde las cuales Garcilaso recuerda, nos habla y nos argumenta es su propia experiencia. Y entonces Garcilaso va a hablar de su mundo interior, va a hablar de su yo. Cuando nos muestra a nosotros las quejas de los incas lamentándose el vasallaje, él nos habla desde su niñez, cuando caminaba junto a su tío y observaba el lamentar de los indios que atravesaban la puerta de su casa. Cuando nos habla con congoja cómo con una antorcha desciende a las catacumbas para observar esos fardos funerarios de sus ancestros. Hay emoción, hay mundo interior, hay una personalidad que impregna totalmente los comentarios reales. Eso es lo que hace de este texto una obra singular. Muy bien, con esto concluye mi exposición sobre los comentarios reales. Recuerden, cualquier pregunta inmediatamente por el chat, sí, para responderla en su momento. Muy bien, dejamos entonces el periodo colonial y nos vamos ahora al teatro colonial para ver el Ollantay. Ya habíamos estado hablando sobre el teatro colonial, ¿no? Lo habíamos ubicado en nuestra línea de tiempo. Recordemos, el teatro colonial se va a desarrollar entre, digamos, fines del siglo XVII y va a abarcar sobre todo el siglo XVIII. El teatro colonial se desarrolla ya en un momento de estabilidad. Ya no hay conflicto, ya no hay guerras, no hay levantamientos, no hay guerras civiles, hay una mayor armonía, digamos, en el espacio y se genera, pues, el teatro colonial va a ser básicamente, ¿sí? Autosacramental, ¿sí? A ver, suspendo un segundo, hay una pregunta de Silvia. Dice, profesor, usted mencionó que al inicio Garcilaso aspiraba a ser reconocido como un español, pero al escribir los comentarios reales de los incas en la primera parte exalta su condición de mestizo. ¿Eso significa que deja de aspirar al título de español? Claro, no es que deje de aspirar al título. Hay que entender que la idea del mestizaje que propone Garcilaso no es la de exclusión de lo demás, ¿ah? Sino de la inclusión. O sea, el hecho que él tenga esa aspiración a lo español, ¿ya? No, no contradice la idea de su aspiración de mestizaje, ¿ya? ¿Me dejo entender? Es decir, lo vuelvo a repetir, el hecho de que él aspire a ser mestizo no quiere decir que él rechace lo español, porque también significaría rechazar lo andino, ¿me dejo entender? Sino que la concepción de mestizaje que nos construye Garcilaso es un concepto inclusivo. Entonces, su aspiración de ser español no está exento, mejor entender, de su reconocimiento como mestizo y su reconocimiento también como personaje andino. Yo les mencioné ese aspecto de Garcilaso de su aspiración, porque sí, pues tiene una aspiración, él a ser reconocido como hijo del capitán Garcilaso, pero eso no significaba que Garcilaso tuviera una actitud de rechazo a lo andino. No, no, eso definitivamente no. En tal caso me corrijo si di esa impresión con mi expresión. Garcilaso, por supuesto, tiene una enorme aspiración e inclinación por lo andino, pero también tiene esta aspiración por lo español. Y eso él lo logra conjugar a través del concepto de lo mestizo. ¿Sí? Muy bien, gracias Silvia. Vamos entonces ahora al teatro colonial. Les decía, en el teatro colonial se va a presentar principalmente el auto sacramental. Recuerden cuando hablábamos de Calderón de la Barca, La vida de sueño, habían comedias y había autos sacramentales. La diferencia era que tenían temas religiosos y eso es lo que va a distinguir principalmente el teatro de la época. Sobre todo la vertiente del teatro quechua, ¿ya? Porque el teatro se va a desarrollar a fines del siglo XVII a través de la vertiente castellana y la vertiente quechua. Vamos por la vertiente quechua, que es la que nos interesa. El teatro quechua se va a desarrollar con un objetivo
político. La idea es emplear el teatro como una forma de adoctrinamiento de los indígenas. Entonces, se componen obras cuyos temas eucarísticos o religiosos se busca inocular en la mente de los indígenas y se componen obras, repito, que recogen algunas leyendas de la cultura andina y se escribe inclusive en quechua, pero la temática es occidental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la literatura quechua? Tenemos un propósito, una herramienta. Les decía al inicio, el castellano y la literatura castellana va a ser un instrumento de dominación, en este caso, de adoctrinamiento. Y segundo, tenemos esa fusión, ¿sí? Esa evidencia de nuestra heterogeneidad, esa evidencia de la síntesis de culturas, porque el teatro quechua va a mezclar elementos. Toma elementos del teatro del siglo de oro español y también toma elementos de la cultura andina, como la lengua principalmente. Entonces, hablamos del fenómeno de heterogeneidad, que como les mencionaba hace un momento, es, es en el periodo colonial cuando nace, ¿no?, ese enorme conflicto. El Ollantay es una obra muy posterior. Recuerden, al inicio del teatro, sobre todo del teatro quechua, se va a presentar una enorme variedad de obras de autos sacramentales, sobre todo, ¿verdad?, de temática religiosa. Ollantay no tiene temática religiosa, es una etapa muy posterior del teatro quechua. La temática del Ollantay es una temática que tiene que ver con los conflictos sociales de la época, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar. En ese sentido es un tema laico, es un tema que podríamos hasta llamar político, y lo vamos a ver en un segundo. Entonces, y se ubica pues en una etapa posterior. Vayamos al Ollantay. El Ollantay es anónimo, aunque se señala a algunos autores españoles, hasta hoy en día se concuerdan que es un drama anónimo. Está compuesto en lengua quechua, como les decía hace un momento, ¿no? Se toma y se combinan con elementos del teatro del siglo de oro. Estos elementos son el uso del octosílabo, la rima consonante, recuerden, y sobre todo la escritura. Entonces, el drama Ollantay empieza a convertirse en, o empieza a seguir esta tradición de síntesis de culturas. Ahora, el tema de la obra. El tema es el poder y el amor. Ahora, para desarrollar este tema, permítame un comentario al margen rapidísimo. Muchos, aunque no con precisión y con el nombre concreto, pero muchos están de acuerdo en que el autor del Ollantay fue sin duda un español. Pero, al parecer, lo escribió a pedido o siguiendo el discurso de las clases nobles indígenas. Este discurso es el siguiente. Recuerden que cuando los conquistadores inician pues su campaña, ellos se van a aliar, no solamente con pueblos que eran sometidos por los incas y que por lo tanto no les van a ayudar, lo van a apoyar, sino que inclusive dentro de del Cusco, ¿no?, panacas rivales van a apoyar a los españoles. Muy bien, estos que se alían con los conquistadores van a exigir luego sus derechos, pero no van a ser complacidos. Van a ser desplazados por los conquistadores, por los propios españoles, las autoridades que vienen de la provincia. Entonces surge a fines del siglo XVII un espíritu de reivindicación, un espíritu de exigencia de los derechos de estas clases medias, un discurso que hasta el siglo XVIII va a permanecer. El Ollantay parece ser la expresión de esa petición, la expresión de esa búsqueda de sus derechos frente al despojo que han sufrido. Eso es lo que parece que lo que está detrás del Ollantay. Vamos a ver el argumento para volver nuevamente sobre este tema y observar cómo se ha estado planteando. La historia ustedes la conocen bien, así que vayamos de manera muy sintética. El personaje principal es Ollantay. Ollantay va con el Inca Pachacútec a pedirle la mano de su hija Cusicoyo. Huigliahuma, el sumo sacerdote, ¿no?, le dice a Ollantay que no lo haga, que va a traer consecuencias funestas. Ollantay va y le pide al Inca la mano de Cusicoyo y el Inca se la niega. ¿Por qué? Diferencia social. ¿Eh? Eso provoca que Ollantay se rebele, se refugie en una fortaleza e inicie una campaña que va a durar más de una década. Pachacútec encierra a Cusicoyor en el Ajiahuasi. Ahí ella va a dar a luz a la hija que tuvo con Ollantay, Imazúmac.
e Ima Sumac va a crecer sin saber quién es su madre, ¿no? Son separadas. Pachacútec ordena a Rumiñahui capturar a Ollantay. Rumiñahui es un personaje importante dentro de la obra porque nos permite observar una evolución. Al comienzo, Rumiñahui se va a expresar como un personaje soberbio. Va a intentar capturar empleando todo el ejército del Inca, creyendo que con solo la fuerza lo va a vencer, pero fracasa terriblemente debido a que Ollantay es muy inteligente, los embosca y arrasa con todos. Muere Pachacútec, le sucede su hijo Tupac Yupanqui y este nuevamente envía a Rumiñahui a capturar a Ollantay. Y ahora sí, pero Rumiñahui aprendió, ya no va a emplear la fuerza, sino ahora la astucia. Mediante un ardid, engaña a Ollantay, fingiéndose no herido, ingresa a la fortaleza y así puede abrir las puertas de la fortaleza, ingresa al ejército del Inca y toma prisioneros a todos, incluyendo a Ollantay. Este es llevado ante el Inca en el Cusco y en la entrevista Tupac Yupanqui va descubriendo pues la naturaleza de este personaje. No se trata de un hombre que intente tomar el poder del Tahuantinsuyo, sino se trata de una persona que intenta recuperar a su esposa. En ese momento aparece Ima Sumac, ya una joven, y le pide al Inca que libere a su madre que está encerrada en el Ayahuasca. Todos van hasta el Ayahuasca y ahí el Inca libera pues a Cusicoyor, Ollantay reconoce a su esposa, Tupac Yupanqui también reconoce a su hermana, y Sumac se reúne la armonía, que es la típica construcción del teatro barroco. Recuerden, las comedias. Las comedias son un cruce entre la tragedia y las comedias clásicas. La fatalidad de la tragedia está aquí también. La fatalidad del destino social del personaje que le impide pues aspirar al amor. Y la reconciliación, la armonía final típica de las comedias. Entonces estamos ante un drama que está reflejando las características del teatro del siglo de oro. La presencia de Piquichaki, por ejemplo, ¿no? El que acompaña a Ollantay es también tomado por muchos como un sinónimo del personaje gracioso, que es típico también del teatro barroco. En el caso de La vida es sueño, ahí hablábamos de Clarín, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Estamos viendo a un personaje, Ollantay, que se revela contra un poder tiránico, pero no no para tomar el poder, sino para exigir derechos. Y una vez conseguidos, al final se declara pues al servicio de ese poder. Entonces está hablándose de una lealtad. Ese es en el fondo el mensaje que también transmite la obra y esas castas quechuas, repito, nobles que están detrás de esta obra. Porque al final lo que ellos están exigiendo son los derechos que creen que deben de recibir, pero eso no significa que ellos vayan que ellos vayan a enfrentarse a la corona, sino derechos que exigen, pero para servir adecuadamente a la corona de España. Hay un discurso político detrás, hay un claro discurso político que el texto está expresando en ese sentido. ¿Sí? Muy bien, con eso terminamos la exposición sobre Ollantay. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, a través del chat, siempre en cualquier momento, para poderla responder. Muy bien, ingresamos a la tercera etapa de la literatura colonial conocida como literatura de la emancipación, la etapa de crisis de nuestra literatura. Aquí el contexto es político. Bien saben ustedes que estamos en la etapa de los primeros levantamientos emancipatorios, ¿no? Que va a surgir en toda América en realidad, ¿no? Y también, por supuesto, en el Perú. En ese sentido, la literatura, en medio de ese contexto, va a cumplir una función. Y su función principal es la de servir de propaganda a los ideales políticos de la época. En ese sentido, la literatura se vuelve clandestina porque los temas que expresa son subversivos al sistema y se van a expresar a través de diarios, ¿no? De periódicos de la época que va a ser el principal medio de difusión. La literatura se vuelve o tiene un carácter panfletario, tiene un carácter de protesta, de divulgación, de propaganda principalmente. Esos son los rasgos que va a marcar la literatura de la emancipación, ¿no? Política y panfletaria, propagandística. Veamos algunos temas rapidísimos sobre la literatura y la emancipación. Voy a presentarlos mejor a todos para poder verlos en conjunto. A ver, los temas tienen que ver esencialmente con el cultivo del sentimiento americanista y el sentimiento patriótico. Claro, las masas no se van a mover
para luchar contra el sistema colonial, si no hay un deseo de recobrar la posesión de un espacio, si no hay una identidad. Y eso es lo que va a intentar cultivar precisamente la literatura, la identidad americana, la identidad patriótica. De ahí que los temas apunten a ese aspecto. Por ejemplo, la literatura está en esa época marcada por la exaltación del paisaje americano, el amor a la patria. Claro, la idea es muy concreta. Los criollos, los mestizos, los indígenas no van a pelear, no van a enfrentarse al sistema si no hay algo por qué luchar y ese algo tiene que ser nuestro. Si no existe esa identidad, no existe revolución. La literatura cultiva precisamente ese aspecto de la identidad a través del paisaje americano. También abundan los homenajes patrióticos que tienen que ver con la exaltación de héroes, ¿no? De figuras, ¿ah?, que representan pues los ideales independentistas, ¿no? Y figuras como la de Mariano Melgar, como la de Tupac Amaru, como la de Bolívar, ¿sí? Van a ser exaltadas para de esa manera, ¿no?, difundir esos ideales, ¿no?, que se busca transmitir. Y uno de los temas también recurrentes en este periodo es el indio, ¿no? Se habla del indio, de la libertad del indio, del padecimiento del indio, del sufrimiento del indio, pero recuerden que esa temática tiene un trasfondo. La sociedad criolla, que es la que va a desarrollar principalmente esa temática, lo que busca es traer para sí a esa masa indígena para luchar contra el español. Pero ustedes saben que después de la independencia todo va a volver a la normalidad. El indio volverá a recibir, ¿no?, la cadena, igual que el esclavo, etcétera, ¿no? Al final es un discurso, repito, tendencioso en ese sentido. Muy bien, ese es el contexto de la época. La literatura es política, esencialmente. En ese contexto encontramos nosotros a Mariano Melgar, ¿sí? Un personaje que emblematiza esta época no solamente por su poesía, sino por sus propias acciones. Joven él, ¿sí?, va a participar en los movimientos emancipatorios y va a morir inclusive, ¿no? Recuerden ustedes, él muere en 1815, ¿sí? Eh, por haber participado en la revolución de Pumacahua, ¿no?, en Arequipa. La literatura de Mariano Melgar también va a estar dedicada a la literatura política. Ustedes sin duda conocen más a Melgar por su literatura amorosa, que es la que vamos a trabajar nosotros ahora. Pero esta vertiente política, filosófica, cívica de Mariano Melgar es también muy importante. A través de sus fábulas, él busca transmitir ideas de independencia, ideas de libertad, ideas de igualdad, reflexionar sobre la sociedad, igual como su poesía, ¿no? El famoso poema Oda a la Libertad es uno de los clásicos de este periodo. Pero nuestro tema central son los yarabíes. Entonces, para ir a los yarabíes tenemos que ingresar por la vertiente amorosa de Mariano Melgar. En esta vertiente amorosa hemos dividido aquí en dos líneas, digamos, la clásica y los yarabíes. Tiene que ver únicamente con la forma. La idea es que en la poesía clásica, Mariano Melgar va a emplear sus fuentes neoclásicas, ¿no? Mariano Melgar toma, pues, elementos de la tradición española. En cambio, los yarabíes, ahí es donde va a haber una enorme variación porque va a tomar elementos populares. Lo vamos a ver en un segundo. Antes de ingresar a los yarabíes, mencionemos rápidamente el tema de la poesía amorosa de Mariano Melgar. El tema es el amor inconstante, el amor voluble, el amor cambiante. Para explicar esto, permítanme emplear mejor este poema, este yarabí en realidad de Mariano Melgar, el primer yarabí, el más conocido de Mariano Melgar. Si no ven la imagen, recuerden que ustedes pueden ampliar la pantalla, tienen una opción en la base al costado para presentación de pantalla completa. Entonces pueden ver todo el poema. Solamente quiero leer la primera estrofa y la última estrofa. Vean, dice: todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amar. Al final termina diciendo: mi gloria fue otro tiempo su firmeza y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera, fuera bajeza que durará mi esmero, amor, amor, no quiero más amar. Si ustedes se han dado cuenta, hay dos palabras que él repite.
hay una palabra, perdón, que él repite 2 veces, la inconstancia. ¿Por qué lo hace? Porque quiere enfatizar ese aspecto de cambiante, de voluble, ¿sí? ¿Por qué es importante este punto? Porque ahí se percibe la mirada neoclásica, racionalista de Mariano Melgar. Se dice que Mariano Melgar es uno de los precursores del romanticismo, algunos lo califican inclusive de poeta romántico, pero es indudable también de que la formación de Mariano Melgar y el estilo de Mariano Melgar está marcado por el neoclásico. El neoclásico, recuerden, racionalista, aspira a la armonía, a la coherencia, al equilibrio. Entonces, el concepto opuesto a esta aspiración o ideal del racionalismo es pues lo inarmónico, es pues lo cambiante, lo inconstante, lo incoherente. Entonces, de ahí que él rechace el amor inconstante e implícitamente nos esté exaltando el amor constante, es decir, el amor coherente, el amor racional. ¿Sí? Esa es la mirada neoclásica que podríamos nosotros describir en ese poema de Mariano Melgar. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahora los yarabíes, que está dentro de su poesía amorosa. Rápidamente lo vemos en 3 aspectos muy concretos, el yarabí. La definición, las fuentes y la participación de Mariano Melgar. Primero, hay que recordar que los yarabíes aparecen en el siglo XVIII. ¿Ya? Los yarabíes se definen por ser un canto popular, oral, urbano y mestizo. Canto porque se acompañaba con música. Noten el poema que hemos leído hace un momento, tiene un estribillo, amor, amor, no quiero, no quiero más. Parece ese estribillo es precisamente el rastro del canto, ¿no? El rastro de que esa es una canción. Popular porque el yarabí aparece entre los estratos bajos, en las ciudades principalmente, ¿sí? Aunque se dice que sus orígenes están en el espacio rural, es en la ciudad donde se consolida. Y el aspecto que más se destaca en el yarabí es el carácter mestizo que tiene. ¿Por qué? Debido a que florece y se forma en la tradición de las clases populares vulgares, estas, conformadas por mestizos, criollos e indígenas, van a fusionar 2 tradiciones literarias, la tradición española y la tradición quechua. Del quechua van a tomar el tema, el amor doliente, un tema desarrollado ya en una expresión prehispánica llamada arahui, y lo van a expresar a través de formas y la lengua castellana, la métrica castellana. Yarabí es expresado a través del castellano empleando octosílabos, heptasílabos, endecasílabos, empleando la rima, pero expresando un sentimiento andino a través de la naturaleza, a través del ambiente, a través del dolor. Esa tradición que es anterior a Mariano Melgar, él la recoge, pero la va a transformar. Mariano Melgar es el gran consolidador del yarabí. Después de Mariano Melgar, el yarabí es otra cosa. ¿Por qué? Mariano Melgar, con su formación neoclásica, va a darle, y aquí viene lo central, va a darle una estructura definida al yarabí, un lenguaje depurado, y esto gracias a que lo lleva a la escritura. ¿Qué sucede? Como el yarabí era oral, los cantos se modificaban porque dependía de la interpretación del momento de lo que se quería. Entonces no había una forma fija del yarabí y su lenguaje era muy sencillo, muy básico. Mariano Melgar enriquece con sus giros, con sus artificios retóricos propios del neoclásico, le da un lenguaje alturado y sobre todo una estructura fija. Eso convierte al yarabí en una forma, en un modelo literario e introduce entonces al yarabí dentro de la literatura culta. ¿Eh? Ese es el gran aporte de Mariano Melgar y eso es lo que debemos de destacar en la historia del yarabí. Mariano Melgar consolida el yarabí, él no inventa el yarabí, él consolida el yarabí y lo convierte en una forma literaria. Muy bien, el tiempo malvado nos quiere ganar, así que con esto concluyo mi exposición. Tienen ustedes aquí las claves de la semana 7, por favor apúntenlas. Recuerden que también tienen que desarrollar la encuesta docente. Aquí se las estoy dejando, por favor. Es importante para poder siempre brindarles a ustedes una mejor información. ¿Sí? Si tienen, por favor, alguna duda, el tiempo nos está ganando, por favor, pueden ustedes eh, también realizar sus consultas a través del multichat. Muy bien, me voy.
Nos vemos, por favor. Gracias a ustedes, gracias a su participación, a sus preguntas, que es muy importante. Rancés me dice, profe, Melissa y Silvia son dos personajes literarios de Mariano Melgar que vienen a ser sus musas. Algunos las identifican con personas reales, ¿no? Pero son básicamente dos personajes literarios de Mariano Melgar, ¿sí? Los dejo, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.